Insuficientes, tardías y desesperadas. Estos son algunos de los calificativos que han recibido las 10 medidas anunciadas el jueves por el presidente de México, por Enrique Peña Nieto, para enfrentar la crisis de derechos humanos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La reforma política fue presentada en medio del hallazgo de 11 cuerpos decapitados en el estado de Guerrero. Organizaciones civiles aseguran que faltaron medidas contundentes como la remoción de cargos en el gobierno. Insuficientes y tardías. Así calificaron las organizaciones civiles de México las medidas contra la corrupción y la violencia anunciadas este jueves por el presidente Enrique Peña Nieto. Son absolutamente cosméticas y desesperadas. Están tratando de maquillar el cadáver que se ha vuelto el Estado. Las 10 reformas políticas, motivadas por la crisis desencadenada tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fueron presentadas por el mandatario mexicano en momentos en que las autoridades deben enfrentar una nueva investigación por el hallazgo de 11 cuerpos decapitados en el municipio de Chilapa. Según la Fiscalía, esta localidad del estado de Guerrero también es escenario de enfrentamientos entre grupos criminales. El problema es que el Estado está corrompido de pequeñas mafias, delincuentes, sindicatos clientelares, la pobredumbre que nos ha acompañado siempre, y por eso lo necesario es la refundación del Estado. El director general de la organización México SOS, Orlando Camacho, cuestionó las reformas especiales para combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones, las cuales serán enviadas al Congreso. Son temas que desde la sociedad civil ya se habían impulsado con mucha fuerza, como es el mando único y el número único de teléfono de emergencias. Faltaron remociones importantes. Según miembros de las organizaciones civiles, las 10 medidas anunciadas por el presidente no representan cambios contundentes o radicales, pues la corrupción se encuentra en las altas esferas del Estado. ¿Por qué la ley de vigilancia a los ayuntamientos no se extiende a los gobernadores y a cualquier funcionario? La reforma política anunciada por el presidente Peña Nieto no ha logrado calmar la indignación y el descontento social en las calles de México. Pues establecemos contacto en vivo desde Ciudad de México con Javier Sicilia. Él es el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, es poeta además. Señor Sicilia, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo. Bueno. Señor Sicilia, ¿nos escucha? Sí, ustedes me escuchan. Buenos días, Eva, Jason. Pues muy buenos días para usted. Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, le estamos escuchando perfectamente. Sí. Queríamos comenzar preguntándole, vemos que ha habido mucha disconformidad con las medidas que proponía el presidente Enrique Peña Nieto. La semana pasada muchos lo que piden es que haya medidas contundentes, que se tiene que remover a ciertas personas del gobierno. Incluso hay gente que pide la dimisión de Enrique Peña Nieto. No han sido contundentes, deberían de serlo más. ¿Y sí debería de haber renuncias? Mire, yo creo que el problema no es la renuncia, el problema es la estructura del Estado. Yo insisto, no hay medida, que además no las van a hacer, nos han mentido todo este tiempo, es la corrupción de toda la estructura del Estado. No digo que no haya buenas mujeres y buenos hombres ahí, el problema es que la corrupción ha llegado a índices verdaderamente aterradores, que pues yo lo he definido y creo que hay que decirlo así, estamos en estado de revolución, hay que refundar el Estado. Podemos hacerlo de manera no violenta, de manera pacífica, que es mi apuesta y ha sido la apuesta del Movimiento por la Paz, con mucha inventiva y mucha fortaleza, boicotear incluso las elecciones, ha sido mis propuestas, pero el Estado tiene que ser refundado. Es decir, con esos partidos, con la corrupción interna de los partidos, con la corrupción interna del Estado, a todos los niveles, pues simplemente no hay manera de sacar el país adelante. Pero tenemos que aceptarlo así. Pero señor Sicilia, justamente una de las peticiones que hacían las organizaciones de derechos humanos era intervenir las Fuerzas Armadas, y uno de los grandes errores era tener 1.800 cuerpos municipales de policía. ¿No es interesante que el presidente Peña Nieto empiece a pensar en policías estatales? De 1.800 ya solo 32. Pues, ¿y qué? ¿Eso resuelve la corrupción? Pues no resuelve. Es decir, en muchos de esos mandos policíacos están al servicio del crimen organizado, que ha penetrado todo, y podrán tener el control de iuris, pero no de facto, y seguirán haciendo atrocidades. Entonces el tema es mucho más profundo, mucho más profundo. En ese sentido hablo de la crisis del Estado Nacional en México, el gran fracaso de ese Estado, y creo que tiene que venir un relevo de la sociedad civil, ¿no? Y los partidos son incapaces, por toda su retórica, de hacer nada, ¿no?
nos han mentido. Lo que dijo ahora Peña Nieto, además de que deben combatir violencia con más violencia, es un montón de cosas que se les había pedido hace 3 años y medio y no las han hecho, ¿no? Como los ADN, como los cuerpos de búsqueda, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el modelo de desarrollo, ¿no? Su plan tiene que ver con paz, México con paz, justicia y desarrollo. Ese desarrollo, esa idea del desarrollo es absolutamente destructora del tejido social y vinculante con el crimen organizado, que es otra forma de las empresas, de forma mucho más perversa, pero su lógica es inmoral, como la de ellas. Entonces, donde quiera que se le mueva, la crisis del Estado y la crisis de la economía que quiere financiar ese Estado atenta contra la nación, atenta contra la gente y auspicia el crimen. Entonces el tema es mucho, mucho más profundo. Y si seguimos por esta ruta y no somos capaces, la ciudadanía, de formular una alternativa real, prescindiendo de ellos, pues creo que nos vamos a esperar la próxima masacre, que va a ser peor, mientras se siguen acumulando los muertos, los desaparecidos, las extorsiones. Sí. Ese es mi diagnóstico de la gravedad del país. Señor Sicilia, hace unos días hablábamos aquí con el director de Human Rights Watch, quien decía que para él México era un Estado fallido. Lo estoy escuchando, usted habla y utiliza palabras como refundar el Estado, ha dicho podemos hacerlo de manera pacífica y con marchas, necesitamos encontrar una alternativa real. Pero ¿cuál sería esa alternativa real? Quiero decir, grupos nuevos, con personas nuevas, con gente joven y con todos los políticos de trayectoria fuera de la política. ¿De qué manera se puede hacer? Porque suena fácil, pero no es fácil. No es fácil, son caminos inéditos, pero hay que tener el valor de aceptar que los estados son construcciones históricas y que están en una crisis, y en México ya llegó a la crisis fatal, ¿no? Estamos en esas. Entonces, creo que hay suficientes hombres y mujeres de autoridad moral en la ciudadanía que podrían constituir un gobierno de salvación nacional y llamar a un constituyente nuevo, porque la constitución esa ya no lo representa, ¿no? La emergencia y la constitución del país, como se está constituyendo, la emergencia de las autonomías, la emergencia de los mundos indígenas y de muchos actores nuevos exigen esa nueva constitución. No se puede hacer con esta gente porque sigue pensando con esquemas viejos. Tenemos que hacerlo desde la ciudadanía. Tenemos un líder moral como Cuauhtémoc Cárdenas, sería capaz de llamar a eso, sería capaz, ese era mi problema, y juntar a todas estas gentes, sería capaz López Obrador de ver más adelante, renunciar a su pretensión partidista y unirse a esta cruzada, sin que ellos ayuden, no lo representen y que sean esa ciudadanía moral la que pueda representarlos. A esos niveles de radicalidad tenemos que llegar, y esa es la estructura pacífica. De lo contrario, las represiones, la violencia se va a multiplicar y no vamos a saber ya dónde está nada, dónde están las líneas correctas. Ese es mi diagnóstico, es muy terrible, pero no tengo otro. Señor Sicilia, estoy completamente indignado. estamos hablando de decenas de muertos. Recordábamos cómo también la masacre de Tamaulipas, un crimen cometido por los Zetas en 2010, 72 ejecutados, ahora 43 estudiantes desaparecidos y que posiblemente también, según algunas versiones, podrían estar enterrados en fosas comunes. ¿Cree usted que ya México no ha tocado fondo? No, yo creo que ha tocado fondo, pero había un pantano allá abajo. No sabemos de qué orden es, pero nos está hundiendo cada vez más. Usted habla de estas, pero a lo largo de estos 20 años, desde Aguas Blancas, una gran masacre, hasta la de Ayotzinapa, no hemos, el día que realmente tengamos la fuerza de mirarnos, va a ser a todos. Donde escarben en este país hay fosas comunes, y ausencia del Estado y complicidad del Estado. Entonces es realmente aterrador lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, cuando el presidente habla de estas reformas cosméticas, están simplemente maquillando el cadáver del Estado, ¿no? Y van a querer otra vez guardar a nuestros muertos, a nuestros desaparecidos, a la deuda inmensa de cientos de miles de personas, las van a volver a meter debajo de las fosas comunes. Van a volver a hacer lo que hicieron desde el principio de su mandato, a guardarse allí, debajo de la alfombra, a hacerle creer a la comunidad internacional que todo ya empezó a volverse a poner ruta hasta que venga la próxima masacre. Creo que ya no son tiempos de esos, y creo que la comunidad internacional tiene una inmensa responsabilidad frente a lo que está sucediendo en México. Si baja la guardia, si no empuja
para transformar este país, la próxima masacre también será culpa de la comunidad internacional, ¿no? Pues Javier Sicilia, él es dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad desde México. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Muchas gracias. Le mando un abrazo a todos, muy amables.